vísperas de la llegada del Papa Francisco a Colombia, luego de 31 años sin que viniera a nuestro país un sumo pontífice, tenemos hoy un invitado muy especial por distintas razones, como ustedes van a poder ver ahora. Pero no quiero hacer más preámbulos, simplemente quiero darle la bienvenida al señor presidente de la República que nos recibe hoy aquí en la Casa de Nariño. Presidente, buenas noches. Buenas noches, Vlado, y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, presidente, voy a empezar un poquito por atrás y ahí vamos a ir saltando de cosa en cosa. Yo estoy como buena parte del país en modo papa. Yo creo que esto es un motivo de alegría para muchos, de satisfacción. Pero antes de eso, porque yo como nunca he entrevistado a un Nobel, tengo que preguntarle a usted, ¿cómo ha cambiado su vida después de ser galardonado con un premio Nobel? Pues, en el fondo no ha cambiado, sino me ha ratificado una serie de principios y de visiones sobre la vida que tenía desde antes. El Nobel fue como una especie de ancla para que continuara luchando por la paz, que es el objetivo más sublime que puede tener cualquier sociedad a través de la historia. Si uno lee la historia detenidamente, siempre la paz es el objetivo más sublime. Y el Nobel lo que me hizo fue ratificar esa visión, esa creencia. Nosotros los que trabajamos en los medios nos encontramos a veces con otros colegas, nos hablamos, tenemos encuentros, foros, seminarios. Los premios Nobel se encuentran, hablan. ¿Usted tiene un chat en WhatsApp que dice Nobeles? Pues mire, coincidencialmente, porque eso no estaba planeado, la Cámara de Comercio de Bogotá había invitado a los Nobeles de Paz a una cumbre, mucho antes de que a mí me dieran el premio. Esa cumbre se celebró aquí y a raíz de esa cumbre tenemos una comunicación, hay una fundación que preside Gorbachov, que nos ha involucrado mucho en ciertas causas, en ciertas discusiones. Por ejemplo, estamos invitados el año entrante, en octubre, a celebrar los 100 años de la terminación de la Primera Guerra Mundial en Verdún. Hay manifestaciones sobre diferentes situaciones que no todos siempre, pero la mayoría firmamos, y poco a poco se está creando esa cofradía de los Nobeles, pero no existía formalmente. Yo supongo que es un honor, obviamente, o no supongo, es evidente que es un honor muy grande recibir un premio Nobel y sobre todo un premio Nobel de paz. ¿Usted qué sintió cuando le dijeron que se había ganado esa madrugada, que lo despertaron que lo despierta Martín para decirle, papá, se ganó el Nobel, y usted dijo miércoles en la que me metí, ahora cómo fue eso? El momento de esa noticia fue especial, porque acuérdese que estábamos saliendo del resultado del plebiscito, estamos comenzando a ver un renacer en torno a que la paz no la podíamos dejar fracasar, y ese Nobel fue como un empujón, un regalo del cielo realmente, que llegó el momento más oportuno, me llenó de energía, y creo que llenó de energía al pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano lo recibió como una especie de mandato de la comunidad internacional para continuar perseverando en búsqueda de la paz. Pues para los que me dicen a mí tanta vaina del mermelado y de todas estas cosas, voy a reiterar una cosa, y es que yo ese día también me alegré muchísimo. Yo sentí pues me desperté pues como todo el país con esa noticia. Para mí fue una noticia muy, muy grande y muy grata, y pues comparable a lo que sentimos cuando García Márquez se ganó su Nobel también, ¿no? Pues sí, fue una noticia muy importante, no solamente para mí, para Colombia, porque yo interpreté eso como un reconocimiento a Colombia, a que Colombia estaba saliendo de una guerra después de 53 años, que Colombia estaba haciendo un gran esfuerzo, y yo recibí eso a nombre de las víctimas, pero sobre todo a nombre de Colombia. Y cuando hablé con los miembros del comité, en cierta forma ratifiqué que sí era un reconocimiento al presidente, pero sobre todo a Colombia. Es que fue como un bálsamo, porque de verdad que después del plebiscito y esa cosa, veníamos como arrastrando el alma por el piso, y eso otra vez nos infundió ánimo. Y no hay mal que por bien no venga. Mire, el acuerdo salió un mejor acuerdo, se ratificó cuando hace unas semanas le puse el candado al último contenedor
Fue muy emocionante eso ahí, las lágrimas vertieron, como dicen, que yo soy poco dado que usted a llorar. No tiene sangre sino avena entre las venas. Pero eso me emocionó tanto, ver el último contenedor, esas armas que... Y hoy el mundo entero está diciendo, mire, Colombia es el único país donde se entregan las armas para fundirlas y crear monumentos de paz, cuando en otros sitios los conflictos están aflorando. Eso es algo muy importante que debemos aprovechar. Y a eso viene el Papa, además, a darnos ese empujón hacia esa reconciliación que tanto necesitamos los colombianos. Bueno, no se me adelante porque del Papa vamos a hablar ahorita, pero yo quiero hablarle todavía de un poco del proceso de paz, porque indudablemente ese totazo del no, uno no se explica cómo pudo suceder, pero sucedió. Pero ahí nos recuperamos, pero igual yo creo que hubiera sido peor ganar por 50.000 votos que haberlo perdido por 50.000. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ellos tenían montado, los del no, toda una estrategia para decir que nos habíamos robado las elecciones, eso lo supo todo el mundo, y lo que usted dice es cierto, no solamente porque el resultado pues lo reconocí inmediatamente, yo en eso soy un demócrata y ni más faltaba que iba a desconocer el resultado, a pesar de que, por ejemplo, el huracán, ¿se acuerda del huracán en la costa, que pasó? Nos quitó cerca de 4 millones de votos, la mayoría a favor del sí. Mucha gente me dijo, no, demande, no reconozca. Y no, las reglas de juego hay que... O alarguen las elecciones, o toda esa cosa. Hay que, pero una actitud que siempre en la vida es favorable y constructiva es ver las oportunidades de los problemas. Y ahí vi una oportunidad. Comencemos un proceso de diálogo con los del no, como habían dicho que estaban a favor de la paz, qué es lo que no les gusta. Y descubrimos que todo lo que no les gustaba eran cosas marginales que se podían introducir y las introdujimos. El 90-95% de los reclamos se introdujeron en el nuevo acuerdo. Y eso fortaleció el acuerdo, mejoró el acuerdo y usamos el camino que está establecido en nuestra Constitución para ratificarlo, que es el Congreso de la República y la Corte Constitucional. En este mismo programa, el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, nos dijo que lo único que no podían introducir eran dos cosas que eran absurdas, que eran que la participación en política y la justicia especial. Es que el proceso ¿para qué se hace un eso, proceso? De acuerdo. No, es que algunos que estaban diciendo que querían la paz, al mismo tiempo decían por fuera que cómo es que nos sentábamos a negociar con terroristas y que no había conflicto armado. ¿Y cómo así que no hay conflicto armado? Entonces, si no hay conflicto armado, entonces ¿para qué va a haber paz? Entonces hay unas contradicciones que sabíamos que lo que querían era sabotear el proceso, pero afortunadamente hoy, Vlado, podemos mirar hacia atrás, sentirnos satisfechos y ahora trabajar para construir esa paz, porque la paz dura mucho tiempo en construirse. Presidente, en esos 5 años de conversaciones, de todo este proceso de acercamiento, de todo, ¿en qué momento estuvo usted a punto de tirar la toalla y dijo, no está ahí nada, ya no? Usted es un hombre muy perseverante y muy tranquilo y muy aterrizado, pero en algún momento... Muchos momentos difíciles donde decía un hombre, después de tanto esfuerzo, las injusticias de los ataques mentirosos, inclusive con las propias FARC, muchas veces, hombre, esta gente en qué está, si realmente hay voluntad, ¿por qué hacen esto, por qué hacen aquello? Pero yo recibí un consejo de un profesor que estuvo aquí al principio del proceso y me dijo, mire, cuando se sienta y se va a sentir desilusionado, a punto de tirar la toalla, hable con las víctimas. Sus testimonios, sus tragedias, lo van a llenar de energía y de entusiasmo para perseverar y seguir adelante. Y yo hice eso rigurosamente. Durante todo el proceso yo hablaba con las víctimas. Paula Gaviria, que era la directora de Unidad de Víctimas, le decía, ¿por qué no me consigue víctimas para hablar con ellos, que me cuenten su vida? Y cada vez que oía esas tragedias de lo que este conflicto les había hecho a estas víctimas, yo decía, no, tengo que seguir. Bueno, pues por algo en las zonas donde más se vivió el conflicto, el sí arrasó en el plebiscito, ¿no? Pues es que son las que realmente sufrieron el conflicto.
Aquí en las ciudades, pues las personas que no han sufrido el conflicto dicen, no, eso ¿para qué vamos a hacer una paz? Eso a mí en qué me afecta. Nos afecta mucho, a todo Colombia, afecta mucho positivamente. Un país en paz es un país que tiene futuro, un país en guerra es un país con un freno de mano, lo hemos vivido, lo hemos sufrido durante buena parte de nuestra vida republicana. Un periodista me contaba que en algún momento le preguntaron a Tiro Fijo hace muchísimos años que él cómo se sentía con el asedio del ejército y que sin poder ir a la ciudad y tal. Y Tiro Fijo dijo, mientras haya Malboro, ¿no? Y aquí en Colombia, pues la gente diría en las ciudades, mientras haya mercado o mientras haya luz, no hay problema. Y no sentían de verdad lo que sentía la gente en el campo. Y lo que no se dan cuenta es que, por ejemplo, esos cinturones de miseria de las ciudades que generan tanto problema en muchas ciudades, fue estimulado mucho por el desplazamiento producto del conflicto armado. Las señoras que estaban en contra del proceso y decían, y pues es que ¿por qué no puedo ir con mi hijo al parque? De pronto me roban los tenis. Pues la gente que le robaba los tenis era gente desplazada del conflicto. Entonces, poco a poco, la gente está dándose cuenta de que efectivamente el paso que dimos era el paso correcto. Bueno, de esta manera empezamos esta conversación tan emotiva y tan interesante con el presidente de la República. Ustedes permanezcan ahí en sintonía porque nosotros, después de una corta pausa, volvemos. Seguimos en NSN conversando con el presidente de la República en vísperas de la llegada del Papa Francisco a nuestro país. Presidente, en todo este proceso es indudable que la Iglesia jugó un papel muy importante y de ahí la importancia de la presencia del Papa en nuestro país. Cuéntenos, usted cómo fue ese papel de involucramiento del Papa y de la Iglesia en las conversaciones que en algún momento se vieron atascadas. Pues mire, el Papa desde el principio, yo le hice la primera visita cuando comenzó el proceso, y desde el principio me dijo, eso es lo que hay que hacer, hay que buscar la paz a toda costa, Colombia necesita la paz, adelante. Y siempre que tenía la oportunidad hacía una referencia al proceso de paz en Colombia, siempre una palabra amable, una palabra de estímulo. La segunda vez que fui a visitarlo, me recibió con una frase que a mí me impactó. Me dijo, presidente Santos, por pocas personas he rezado tanto como por usted últimamente. Y yo dije, uy, debo estar en unos problemas muy serios para que el Papa esté rezando por mí. Pero era una forma amable para decirme, ahí estamos con usted, siga adelante. En ese momento, en esa segunda visita que le hice, el proceso estaba pues, en dificultades, como vive todo proceso de paz, sobre todo tan complejo como el que tuvimos nosotros. Entonces yo siempre me sentí muy estimulado por el Santo Padre y siempre estuvo como acompañando el proceso, y por eso el remate con la visita, y él dijo, cuando tenga la paz, allá voy. Y aquí vendrá a esa segunda fase. Siempre se ha dicho que el proceso lo que hace es silenciar los fusiles, es crear las condiciones para la construcción de la paz. Y esa reconciliación, él mismo le puso, el Vaticano le puso el nombre a su visita, el primer paso hacia la reconciliación. Y esa reconciliación, también lo hemos dicho muchas veces, es una condición necesaria. Yo digo que construir la paz es como construir una catedral. Hay que hacerlo ladrillo por ladrillo, ojalá todos los colombianos juntos, pero cualquier catedral necesita unos cimientos sólidos, cualquier edificación requiere unos cimientos sólidos. Y la reconciliación es parte de esos cimientos sólidos. Y a eso viene el Santo Padre, por eso viene un momento ideal, un momento muy oportuno, y ojalá los colombianos nos demos cuenta de lo que se nos abre como oportunidades con la visita del Santo Padre y con la reconciliación. Además, el pobre Papa está acostumbrado a rezarles a los santos, no a rezar por un santos, ¿no? Pero, presidente, el Papa, además, pues ahora que se habla y algunos dicen que la política, que la no sé qué, pero es que el Papa también es un jefe de Estado, ¿no? Y eso se le olvida a mucha gente. Y como jefe de Estado, pues también tendrá interés en ver y decir y participar en muchas cosas. Pero es que además la Iglesia misma
la Biblia, todo siempre ha estado a favor de la paz. Yo no sé por qué algunos quieren decir que se está politizando la venida del Papa, es nada más lejano que eso. La paz está y debería estar por encima de esas contiendas políticas. Ojalá pudiéramos nosotros los colombianos hacer ese acto de responsabilidad de colocar ciertas cosas, ciertos objetivos por encima de las fricciones personales o políticas. Esta paz, la venida del Papa, debería ser una excusa para juntarnos todos. Mire, le cuento algo, lado que creo que el país no sabe. El expresidente Uribe mandó decir, o creo que él llamó, que si lo invitaban a una de las ceremonias. Y a mí me consultaron y dije, pero por supuesto, claro que sí, vamos a invitarlo a todas las ceremonias, darle invitaciones a todo lo que quiera. Esta es una oportunidad para todos los colombianos. Aquí no puede haber colores políticos, no puede haber divisiones. Esto es una visita que deberíamos apichar todos, porque es una visita única. Una comunión única. Real. ¿Y va a ir a algunas? Pues no sé, creo que se excusó en algunas, pero ojalá vaya, ojalá vaya. El Centro Democrático también los invitamos muy especialmente a que vinieran el día que el Papa viene aquí al Palacio Presidencial. Yo tendría cuidado, de pronto le pinchan el papamóvil. No, eche ojo, presidente, no vaya y sea. Pues no sé si vengan, pero ojalá vengan, porque es que realmente un país necesita motivos de unión, no puede estar polarizado por cosas permanentemente políticas y tan mundanas y tan mezquinas en el fondo. Presidente, hablando un poquito del proceso de nuevo, ¿en algún momento hubo algún instante, alguna cosa en que el Papa los llamara al orden a ustedes o a los de las FARC o a ambos a decirle, bueno, dejen la vaina y háganle, métanle el acelerador a esto, no dejen caer este tema, pónganse las pilas? Una vez cuando dijo, Colombia no se puede dar el lujo de fracasar, lo dijo expresamente, iba muy pendiente del progreso y su séquito, pues el cardenal Parolin, que es el secretario de Estado, y muchos de los cercanos al Papa vivían pendientes que cómo va, que inclusive en un momento dado cuando fue a Cuba se pensó que se podía hacer algo con el Papa en Cuba, pero no hubo tiempo, o sea, no se progresó lo suficiente y finalmente se decidió no aprovechar esa ida del Papa a Cuba, pero sí nos sirvió muchísimo para acelerar la negociación, porque pensábamos, y sobre todo la FARC pensó que eso iba a ser una gran oportunidad para ellos, entonces eso aceleró mucho la negociación. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con el Papa? La última vez que hablé con el Papa fue cuando el episodio con Uribe, esa fue la última visita que le hice, la tercera visita. Pero no han conversado por teléfono y esas cosas desde entonces. Nos mandamos razones, muchas. Tenemos un gran embajador allá, el embajador que es muy amigo del Papa. Él me manda razones y yo le mando razones y lo estamos esperando ahí sí con los corazones y los brazos abiertos porque viene a Colombia a algo muy especial y se le nota el mensaje que hoy le envió a todos los colombianos. Es un mensaje realmente conmovedor de solidaridad con los colombianos, de amor por los colombianos y eso nos debe llenar a todos los colombianos de emoción y de orgullo. Hay dos embajadores suyos que a mí me gustan mucho, que es el nuevo embajador en Estados Unidos y el embajador Guillermo León Escobar, sin duda alguna, porque Escobar conoce como muy pocos en este país los intríngulis del Vaticano. Así es. ¿No? Y él es una persona que sin duda yo creo que le puede hablar a los papas al oído y ha jugado un papel fundamental. Sí, fue profesor del Papa anterior y conoce el Vaticano como la palma de su mano y conoce lo que usted llama los intríngulis del Vaticano, que no son fáciles de conocer. No son fáciles de reconocer. Presidente, le voy a mencionar unas palabras, unos nombres, unos países, unas cosas, y usted me dice la primera palabra, una. No se me vaya a inspirar mucho. Una palabra que se le venga a la cabeza con ese nombre, término que yo le dé. Plebiscito. Oportunidad. Habana. Sede. FARC. Reconciliar. Maduro. Maduro.
Equivocado. Corea, ¿Cuál de las dos? la del norte, obviamente. Peligrosa. Trump, Trump, yo diría que aprendiendo. misa, Congregación, tutina, el amor de mi vida. una palabra. Amor, Francisco, visita espléndida. bueno, se le perdona también. Era una, pero no importa. Tratándose del Papa, es válido que sean dos palabras. De esta manera nos vamos a nuestra segunda pausa, pero ustedes quédense ahí porque todavía nos queda mucho por conversar. Seguimos en esta conversación con el presidente de la República en vísperas de la visita del Papa Francisco a Colombia, para lo cual ya todos en este país estamos más que preparados. Y presidente, yo quiero cambiar de tercio radicalmente para irme a otra cosa distinta. ¿Cómo vive usted la fe? Usted que era un hombre o que es un hombre de una familia numerosa por todos lados, hay Santos Calderón en todos los oficios, en todas las edades, épocas, etcétera. ¿Cómo vivían ustedes eso? Su papá era un hombre muy conservador, muy creyente, todas estas cosas, don Enrique. Pero ¿cómo vivían ustedes eso? Cuando usted era chiquito, por ejemplo, cuando el Papa Pablo VI, ¿usted dónde estaba? ¿Usted se acuerda cuando vino Pablo VI? Yo estaba muy pequeño, pero sí, yo me acuerdo. Pero mire, mi familia ha sido una familia muy liberal. Inclusive mi abuelo fue muy anticlerical. El Tiempo nació de La Linterna. La Linterna era un periódico en Boyacá que estaba contra la iglesia porque la iglesia era muy conservadora. Nosotros nos creamos en un hogar católico, íbamos pues a misa, mi papá y mi mamá nos llevaban a misa, pero no éramos fanáticos, no éramos de esos católicos que viven rezando Camandulero, el rosario todos los días, no, teníamos cada uno nuestra fe y es una forma, yo creo que adecuada de educar a cualquier persona. Deje que esa persona adquiera por sí solo esa fe, que la alimente por sí solo y que vaya construyendo su propia fe y vaya hablando con su Dios en la forma como quiera hablar. Así nos educaron a nosotros. Pero entonces en su familia no había ni monaguillos, ni los que iban a leer allá, ni esas cosas. Yo fui monaguillo de Camilo Torres. Uy, ahorita le van a caer, presidente, después de esto, con razón. Sí, van a decir. Camilo Torres era pariente nuestro. Claro. Y era de una familia muy reconocida. Y se casó a una prima mía que era muy linda en la Universidad Nacional. Yo en ese momento hacía de monaguillo en el Colegio Anglo-Colombiano, cuando en la misa, ayudaba a la misa. Y entonces Camilo Torres iba a unos tés que hacía mi abuela todos los domingos, y cuando se iba a casar mi prima, ahí estaba Camilo, me dijo, ¿y usted ayuda en la iglesia? Y dije, sí, porque no ayuda en la iglesia en el matrimonio de su prima. Y dije, claro, y ahí estuve. Pero bueno, ese pedazo del presidente Monaguillo yo no me lo sabía. Eso se lo tiene que contar al Papa, porque seguramente va a ser muy simpático eso. Pero, ¿y ustedes en esas celebraciones con los otros santos se juntaban, hacían planes de Semana Santa, confluían todos en estas celebraciones? Nosotros las Navidades, hace ya muchos años, las pasábamos todos con mi abuelo, cuando mi abuelo vivía, Calibán. Él tenía una finquita en Cajicá y allá íbamos todos a pasar Navidades y Año Nuevo. Eso lo recuerdo muy bien. Cuando se murió mi abuelo, como que las dos familias se fueron separando. Mi padre y mi tío eran bastante diferentes, tenían como entornos diferentes, y nosotros siempre hemos sido muy unidos en la familia nuestra, alrededor de mi padre, hasta que se murió también. Entonces continuamos la misma tradición de mi abuelo, pero ya en cabeza de mi papá. Su papá, aunque era liberal, era conservador. Los que lo conocimos sabemos que era conservador. Para su papá fue un dolor de cabeza Enrique, su hermano, cuando le dio por la izquierda y por todas estas cosas. Pues sí, yo creo que fue un dolor de cabeza. Discutían muchísimo.
cuando Enrique fundó Alternativa con García Márquez, mi papá pues, le pareció el horror, pero se respetaban mucho. Mi papá decía Enrique es muy inteligente, Enrique lo que pasa es que está desviado. Y mi hermano Enrique pues conocía la habilidad periodística de mi papá, que era impresionante, lo admiraba mucho. Peleaban mucho, pero se respetaban. Y finalmente, pues ya al final de la vida de mi papá, pues se volvieron muy, muy amigos y muy cercanos como todo hijo con su padre. ¿Y usted no discutía con su hermano Enrique porque usted ha sido de todo menos izquierdista? Cuando mi hermano Enrique estaba en el año 68, allá protestando en la revolución en París, yo estaba en la Armada Nacional prestando mi servicio militar. Esa es la diferencia entre mi hermano Enrique y yo en nuestra educación. De manera que fuimos muy diferentes, pero al mismo tiempo nos entendíamos muy bien. Ambos somos bastante liberales, ambos respetamos las diferencias y fuimos como encontrando un común denominador. Inclusive cuando comencé yo a trabajar en El Tiempo, todo el mundo creía que el subdirector iba a ser Enrique. Yo fui nombrado subdirector en cierta forma por encima de Enrique, eso generó un problema familiar, pero ahí comenzamos a trabajar juntos, a conocernos más, porque la verdad es que yo había estudiado por un lado, él había estudiado por el otro, ahí fue que nos conocimos, nos vimos bastante amigos, y mire las paradojas, el inicio del proceso de paz lo hice con Enrique. Presidente, hablando de estos temas de fe, ¿usted va a misa regularmente? Sí, yo voy a misa. ¿Los domingos aquí en Palacio le celebran misa? Voy a misa aquí o cuando estoy en Anapoima, yo voy a misa. ¿Y reza y todas estas cosas? ¿Se confiesa, comulga y todo? ¿Cuánto hace que no se confiesa? Cuente. Pues yo hace rato que no me confieso porque pienso que uno se confiesa solo. En el corazón. Entonces, pero no soy, vuelvo y lo repito, de los que van a misa todos los días, ni que reza todos los días, pero tengo fe, creo en Dios, la misa la utilizo como una forma de hablar con Dios y es algo que creo que a todo el mundo le sirve. Usted dice que se confiesa de corazón. ¿Cuál es el pecado que más comete? Yo no me voy a confesar con usted hablado. No, yo no le estoy diciendo que me los cuente completos. Usted tiene hace una pinta como de monaguillo también, ¿no? Yo fui monaguillo muchos años, entonces, sí, sin duda. Pero, ¿y cuál es el pecado que, ya que no me dice cuál es el pecado que más comete, pero cuál es el pecado que usted dice, Dios mío, no me dejes caer en este pecado? Pues, por ejemplo, el de reaccionar muy rápido a cualquier situación. Yo en eso soy bastante sangre fría y eso sí es un consejo que me daba mi mamá, mi abuela. Mi hijito, cuenta hasta 10 antes de reaccionar, no sea tan impulsivo y eso sirve en la vida muchísimo. Pero siendo presidente le toca contar hasta 1 billón. Los griegos antiguos decían que uno tiene que repetir el abecedario antes de responder y eso se demora bastante. ¿Usted hace novena de Navidad y todas estas cosas? Sí, ¿la celebra, la reza todos los días y todo? Hacemos novena, rezamos la novena con mis hijos, con mi señora es muy, muy devota. Somos, además, toda la familia devotos de la Virgen de la Milagrosa, muy devotos. O sea, van a París allá a hacerle peregrinación cuando están por esos lados. Yo tengo mi medallita por aquí. Mira. Ah, no diga, eso sí. Ah, sí. Aquí está. Sí, señor, pues esa es le ha hecho milagritos a usted ya, porque... Muchos milagritos, y le agradezco muchísimo. Y cada vez que vamos a París, vamos. La verdad es que eso sí fue un milagro, es decir, lo que usted logró con las FARC, yo francamente no creí que lo fuera a ver, nunca pensé que fuéramos a ver a las FARC ni desmovilizándose, ni entregando las armas. Le cuento una anécdota. Cuando hicimos la operación Jaque, que era una operación supremamente riesgosa, donde hubiera salido mal, yo no estaría aquí sentado, porque me hubiera tocado renunciar y mi señora y mi hija estaban en París y les dije, váyanse, nunca les conté por qué, pero recen por la mañana, allá recen para que me vaya bien.
hoy. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Me decían, no, nada, no les puedo contar, pero recen, se fueron para allá. Y esa tarde, la operación Jaque, el rescate de Ingrid Betancourt estaba en todos los sitios en París como la persona más querida y que todo el mundo quería que la liberaran. Se liberó ese día. Entonces mi señora dice, eso fue la milagrosa. Y fue un milagro. Esa operación fue, yo me acuerdo, un gran periodista, Larry King, me llamó ese día y me dijo, mire, yo tengo como hobby estudiar las operaciones de inteligencia militar a través de los años, a través de la historia. Esta es la operación más espectacular que yo haya visto en la historia de la inteligencia militar. Sin una gota de sangre, rescatar de la mitad de la selva 15 secuestrados, eso sí es una cosa espectacular. En ese momento, ¿usted pensó que más adelante le iba a servir para mostrar unos resultados como ministro, que le iba a servir para su carrera política? No, yo siempre en el Ministerio de Defensa, y fui, modesta parte, la persona que más duro le dio a las FARC en la historia de las FARC, que ellos mismos lo dicen. Inclusive con los diálogos en marcha. Siempre pensando en que había que terminar en una mesa de negociación. Y siempre pensando que la paz, en un mundo de hoy, en un conflicto como el colombiano, las guerras asimétricas tienen que terminarse en una mesa de negociación, pero había que crear las condiciones, y una de esas condiciones era convencer a las FARC que nunca iban a ganar, y por el contrario, invertir la correlación de fuerzas militares, y eso fue lo que hicimos cuando yo era ministro de Defensa. Cuando yo llegué, no habían tocado a un solo miembro del secretariado. Se morían de viejitos. Eso es exactamente, eso había que cambiarlo, para que los comandantes tuvieran un estímulo personal a negociar, que para ellos era buen negocio, y eso se fue creando a través de la presión militar y al mismo tiempo creando las condiciones para que el mundo, la región, apoyaran el proceso. Y lo apoyó la Comunidad Europea, lo apoyaron los países latinoamericanos. Lo apoyó. Muy importante el apoyo de Estados Unidos. Eso que, muy a pesar de muchos, ¿no? que esperaban que el presidente Obama le diera la espalda y mandó un enviado especial. Un enviado especial y él personalmente siempre muy interesado en que eso funcionara y ese fue un apoyo muy importante. Bueno, pues de esta manera nos vamos acercando al final de esta conversación con el señor presidente de la República, pero ustedes quédense ahí porque ya venimos a cerrar este diálogo. En NSN llegó la hora de hablar con el presidente Juan Manuel Santos en blanco y negro. ¿Comer o beber? Comer y beber. ¿Chat o llamada? Llamada. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Rayado o cuadriculado? Cuadriculado. ¿Quisiera ser más alto o más flaco? Más alto y más flaco. ¿Licor nacional o importado? Depende para qué. ¿Conquistar o que lo conquisten? Conquistar. ¿Bogotá o La Habana? Bogotá. ¿Twitter o Facebook? Libros. ¿Batman o Superman? Superman. ¿Carro automático o mecánico? Mecánico. ¿Amigos o amigas? Amigos y amigas. ¿Mantequilla o mermelada? Las dos. ¿Matrimonio civil o religioso? Los dos. ¿Rubias o morenas? Las dos. Ay, de que diga lo contrario. ¿Viajar en avión o en carro? Pues los dos también. ¿Televisión o Netflix? Cada vez más Netflix. ¿Café o chocolate? Café. ¿Agua panela o limonada? Agua de panela. ¿Pan o arepa? Arepa. Esto ha sido En Blanco y Negro con Juan Manuel Santos Calderón.
Bueno, muy bien, presidente. Quiero hablarle ya en este último pedacito de programa que nos queda. Ustedes hoy hicieron un anuncio muy importante con respecto a la paz de este país, a ver si seguimos avanzando. Yo en este proceso soy más escéptico que en el de las FARC, pero anunciaron el cese del fuego. Eso no es muy peligroso, porque finalmente el negociar en medio del conflicto le dio resultado con las FARC. ¿Por qué no habría de dar resultado con el ELN? Y le hago otra adenda. Así como usted decía que a las FARC nunca le habían tocado un comandante, al ELN está incólume, están tranquilísimos. No crea. Lo que hemos hecho en los últimos meses en contra del ELN lo están sintiendo y sintiendo muy duro. Las Fuerzas Armadas colombianas en este momento están en el mejor momento de su historia, el mejor. Y por eso para nosotros es importante y para la población colombiana, ahora que estamos consolidando la paz en aquellos territorios que dejaron las FARC, que el ELN no genere violencia. Nosotros creemos que un cese al fuego ahora es conveniente, diferente a las circunstancias que tuvimos con las FARC, porque en ese momento y en esas circunstancias el cese al fuego estimularía a las FARC a prolongar indefinidamente la negociación. Hoy el cese al fuego le conviene a la población colombiana porque es un factor de violencia menos y vamos a verificar ese cese al fuego, inclusive con Naciones Unidas, y una guerrilla que ya entra por primera vez en la historia. Nunca había el ELN negociado un cese al fuego, pues es un proceso que espero siga avanzando y nos dé también la paz con este grupo. Bueno, presidente, pues le deseo mucha suerte con ese proceso. Y ya quiero preguntarle un poco, en este último año, ¿cuál va a ser su prioridad en estos 11 meses que le quedan aquí en la que ha sido su residencia y su oficina en los últimos 7 años? ¿A qué se va a dedicar usted más de lleno? ¿A qué le va a poner la mayor cantidad de energía? A mostrar muchísimas cosas que hemos hecho que la gente no conoce, porque aparte de la paz, hemos trabajado muy duro para reducir la pobreza en este país, para reducir la pobreza extrema, para mejorar la educación, para mejorar la infraestructura, para conectar el país tecnológicamente. Hay unos resultados muy importantes que la gente no ha percibido, que como que no se ha dado cuenta, que es otra forma de construir paz. Y nos vamos a dedicar con los ministros a rematar con broche de oro y hacer conocer esos resultados, que es la forma, el complemento perfecto para ir consolidando y, por supuesto, cumpliendo con los acuerdos que firmamos de paz. Bueno, presidente, espero que lo hagan y que lo hagan efectivamente, porque yo creo que buena parte de las fallas del proceso de paz es que no se comunicó adecuadamente. Y yo creo que eso despistó a mucha gente. Y vamos en ese sentido y ustedes nos pueden ayudar a comunicar mejor. Eso es parte del proceso. Muchas veces dicen que gobernar es comunicar. Y tenemos que comunicar cada vez mejor y en eso estamos. Precisamente hablando de gobernar, cuando se habla de gobernar se habla mucho de la soledad del poder, pero a ratos la paquidermia estatal, la burocracia y todo no deja trabajar. Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿esto es la soledad del poder o a veces se siente la soledad de no poder? Ambas. La soledad de poder se siente siempre, porque ser ministro es muy fácil. Si hay un problema grave, llame al presidente, que el presidente decida. El presidente muchas veces no puede solucionar todos los problemas. Y si uno tuviera esa capacidad, pues vivía mucho más feliz. Pero hay otra definición de gobernar, que gobernar en muchas situaciones es escoger entre muchos males el mal menor. Todo tiene su costo, toda decisión que se tome tiene su costo. Hay que asumirlo, hay que internalizarlo y seguir para adelante. Lo importante, Vlado, es tener claro el puerto de destino, el rumbo, y seguir luchando por ese rumbo, por ese puerto de destino, no importa las tormentas, no importa lo que pase en el entorno, porque así es como se obtienen resultados. Cuando un ministro está en problemas, dice llame al presidente. Cuando el presidente está en problemas, ¿usted a quién llama? Se mira al espejo y dice, ¿qué hago?
Muchas veces, dependiendo del tema, si hay alguien experto, pues uno llama y le pide consejo, pero en el fondo uno toma la decisión y tiene que tener muchos factores en cuenta, el factor político, el factor económico, el factor social, el factor emocional, y ahí los principios, que yo los llamo principios y valores, son como el mapa y las brújulas, que cuando uno se pierde tiene que acudir a ellos. Los principios son importantísimos. Por ejemplo, yo siempre creo que es mejor hacer lo correcto que lo popular. Por eso tal vez en las encuestas no me va tan bien, pero ese principio, esa forma de gobernar, a la larga da mejores resultados. ¿Cuál ha sido la decisión más dolorosa que usted ha tenido que tomar en estos 7 años? Porque usted se habrá enfrentado a muchas situaciones difíciles y, como dice usted, hay que escoger entre 2 males el menos grave. ¿Cuál ha sido la decisión que a usted más le ha dolido, que usted diga, no tengo otra, me tocó? Las decisiones más dolorosas, y lo sufrí muchísimo, es enviar a nuestros soldados al combate y después ir a darle el pésame a sus señoras o a sus hijos. Eso es lo más doloroso. ¿Qué quiere hacer, presidente? Usted ha dicho que después de irse quiere dar clase, eventualmente ser profesor, pero ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere dedicarse a hacer después del 7 de agosto del año entrante? Aprender, seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir leyendo, dar clases, si puedo dar clases, dar conferencias, escribir. Creo que me hace falta escribir. El otro día le leía a un columnista del Espectador, a Héctor Abad, una frase lindísima, que está en un sitio y que tiene tiempo para leer despacio y escribir correctamente. Y yo lo llamé y le dije, eso es lo que yo quiero hacer cuando me retire. ¿Qué ha sido lo más harto de ser presidente? La frustración de no poder satisfacer esa cantidad de necesidades que la gente tiene y que uno puede satisfacer un poquito, pero no todo. Y la gente que queda frustrada porque a ellos, por ejemplo, las casas gratis, para darle un ejemplo concreto, fueron 100.000, 135.000 casas, pero mucha otra gente que quería su casa, y ¿por qué a esta familia sí, por qué a mí no? Eso es muy aburrido, eso es muy doloroso. Y en lo personal, en lo íntimo, en lo de usted, lo de su familia, ¿qué ha sido lo más difícil de la presidencia? Hacer lo correcto muchas veces genera enemistades. Pierde uno amigos que piensan que uno por ser amigos tiene que darles privilegios. Y la pérdida de amigos, mire, le cuento una anécdota. Fuimos a visitar con mi familia la casa de un gran presidente americano, Jefferson. Y la guía me dijo, usted sabe que Jefferson tenía una definición sobre la presidencia, decía, es una miseria espléndida donde uno pierde amigos todos los días. Y él describe en sus memorias, en sus biografías, cómo perdía amigos precisamente porque no podía satisfacer esas inquietudes y demandas de los amigos. Eso también sucede en la presidencia con los amigos y también con los políticos. Presidente, usted me promete, me asegura, me garantiza en mármol que no se va a lanzar al Senado. Yo le garantizo en mármol. ¿Que cuando seas presidente no se va a lanzar al Senado? No me va a lanzar al Senado. Yo cuando le garantizo no solamente que no voy a lanzar al Senado, sino que si no me atacan a mí, yo haré todo lo posible para no molestar a mi sucesor. Y si lo atacan, no haga caso, presidente. Exactamente. Por favor, le dejo los últimos 30 segundos de esta entrevista para que usted les diga a los colombianos, les dé un mensaje en esta víspera de la llegada del Papa. A los colombianos que la llegada del Santo Padre a Colombia es realmente, primero que todo, una gran oportunidad para que Colombia escuche al Papa, escuche sus palabras, y él nos va a decir, colombianos, júntense, reconcíliense y construyan todos la paz. Y ese es el camino que tenemos que seguir los colombianos, porque tenemos todas las oportunidades en nuestras manos. Podemos construir un país maravilloso si nos juntamos, si nos reconciliamos y si nos ponemos objetivos ambiciosos.
Bueno, de esta manera y en modo papa terminamos esta emisión especial de NSN Noticias. Nosotros los esperamos como siempre el próximo lunes aquí a las 10 en punto de la noche. Muchísimas gracias, presidente, por esta conversación. A usted por esta oportunidad. Muchas gracias.